Un saludo especial para ustedes, queridos amigos. Hoy es viernes 12 de septiembre, estamos a los pies del Maestro. En este día celebramos la fiesta del Santísimo Nombre de la Virgen María. Una fiesta muy linda que nos propone la Iglesia para tener siempre presente el nombre purísimo de la Madre del Cielo que intercede siempre por nosotros. Entonces hagámoslo, contemos con el nombre de María Santísima, invoquemos su nombre, invoquemos su presencia maternal y supliquemos su intercesión, su amparo, su consuelo, su ayuda. Digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la Santísima Virgen María nos consuele, nos ayude. Y recuerden ustedes bien que cuando invocamos con fervor a la Virgen Santísima, el nombre de ella, y decimos Ave María Purísima, al demonio le incomoda muchísimo esto y huye despavorido. Como decimos en Colombia, como volador sin palo, huye de la manera más rápida porque le tiene un fastidio, le tiene aversión a la Virgen Santísima. Entonces, queridos hijos, aquí estamos, comenzamos nuestra emisión hoy a los pies del Maestro. Bien, y quiero encomendar en este día 12 de septiembre al amparo maternal de la Virgen Santísima a un querido niño que se llama Pablito. Hoy celebra un año más de vida Pablito y me alegra muchísimo que Ana Lucía Betancur y Julito, sus papás, tengan a un lindo niño como hijo en la familia. Me agrada mucho y pido al Señor que bendiga y santifique a la familia y que a Pablito le conceda mucha salud y que siga siendo un niño juicioso. Eso sí, es brincón como quién sabe qué, pero es un niño juicioso. Y que Dios lo bendiga y que ilumine a la mamá, ilumine al papá. Tiene sangre santanderiana y sangre antioqueña. Ave María. Bueno, bendiciones para Pablito y nosotros nos alegramos con la familia y pedimos a Dios hoy viernes que el nombre purísimo de María sea, o lo invoquemos todos los días para que el maligno se aparte de nosotros. Bueno, ahora seguimos con el conocimiento de la historia de nuestra fe, el conocimiento de la historia de la Iglesia. Vamos entonces a dar algunas pistas, algunos apuntes de aquello que sucedió en el siglo IV, después de haber estudiado un poco las persecuciones a espada y las persecuciones doctrinales que padeció la Iglesia en los primeros 3 siglos de su existencia, de su comienzo. Bueno, entonces, bienvenidos, aquí estamos. De tus manos, enséñame a Dios. De tus manos, enséñame a Dios. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz. De tus manos, enséñame a Dios. Y
y siempre la Virgen Santísima ha protegido, ha guiado la Iglesia. Bueno, la libertad, prácticamente la carta abierta para que la Iglesia fuera la religión oficial del imperio, empezó con el edicto de Graciano. Bueno, pero antes, ¿qué fue lo que pasó? La libertad le llegó al cristianismo y a la Iglesia cuando ya se habían acabado formalmente, aunque nunca se han acabado, pues nunca, pero de esa manera tan cruenta y tan salvaje, ya se habían acabado esas persecuciones. Fue justamente Galerio, principal instigador de aquella embestida persecutoria contra la Iglesia. Llegó como sucesor de Diocleciano. Diocleciano fue uno de los emperadores romanos que más, junto con Nerón, Dios, que llevó a la Iglesia a una persecución cruenta, y fue Diocleciano el que llevó a muchos cristianos al martirio. Quizá la más famosa fue Santa Inés. Galerio, próximo a la muerte, ya cuando estaba a punto de morir, promulgó en Sárdica un edicto que marcaba nuevas pautas a la política romana frente al cristianismo. Y Galerio, ahora dije Graciano, no, fue Galerio. Galerio, en el año 311, elaboró un edicto que otorgaba a los cristianos un cierto margen de tolerancia, y el estatuto, ese decreto, ese edicto, decía: existan de nuevo los cristianos, celebren sus asambleas y cultos, con tal que no hagan nada contra el orden público. Y ese edicto de Galerio en 311 pues no concedía a los cristianos ya plena libertad religiosa, pero era una cautelosa tolerancia con ellos, con tal de que no fueran a hacer desmanes en Roma, en la urbe y en otras ciudades. A pesar de ello, fue un adelanto muy importante, porque así el cristianismo dejaba de ser una superstición, una reunión ilícita de personas, y adquiría ya una carta de ciudadanía, aunque no tenía toda la plenitud de la libertad, pero por lo menos ya no la iban a perseguir por las reuniones, ya podían hacerlo de forma pública, ya podían reunirse. Entonces, ese tránsito de la tolerancia a la libertad religiosa se produjo con suma rapidez, y quien le dio ya más libertad fue el emperador Constantino en el año 313 con el edicto de Milán, que más que una norma legal fue una nueva directriz política, en donde ya la legislación no perseguía y no criticaba a la Iglesia. Ya tuvo la Iglesia un reconocimiento por el poder civil, y entonces con el edicto del emperador Constantino los cristianos recuperaban sus lugares de culto, las propiedades que le habían sido despojadas. El emperador Constantino se convertiría en el restaurador de la libertad religiosa en el mundo antiguo, y fue gracias a él y a su mamá, Santa Elena, que la Iglesia tuvo ya una importancia mayúscula, y pasó de ser un grupo religioso perseguido a tener carta libre de identidad en el Imperio Romano. Y dentro de ese estatuto legal de libertad religiosa, la actitud de Constantino fue siempre dirigida a estar más cerca del cristianismo. Ese edicto de Milán, que fue un edicto supremamente importante, le daba a la Iglesia Católica toda la libertad para reunirse, para celebrar los sacramentos. Se impulsó la oración. Los templos
fueron restaurados. Ya se le dio a la iglesia, a los cristianos, se le dio algunos terrenos para construir los templos. Y eso gracias pues a Constantino y a su mamá Santa Elena, que produjo todo esto, la victoria de Constantino sobre Magencio en el puente Milvio. A propósito, querido Omar, una bendición especial para ti y para tu esposa Mónica, residentes en Roma, a unas 2 cuadras de Ponte Milvio. Bueno, ahí nos daremos un paseíto ahorita en octubre, querido Omar, Dios mediante. Entonces, eso fue supremamente importante. Y Constantino recibe el santo bautismo. Murió Constantino en el año 337, murió cristiano, gracias a su mamá Santa Elena y gracias también al bautismo que recibió de parte, pues, de la iglesia. Y cuando la iglesia surge y empieza a crecer, empieza también a tener el restablecimiento doctrinal y la unidad de la fe perturbada en África por los cismas y por las herejías que les mencioné en días pasados: el donatismo, el arrianismo, el montanismo y los principios morales del Evangelio fueron inspiradores de la legislación civil. Y algo hermoso e importante: los principios del Evangelio dan origen al derecho romano cristiano. El derecho romano, que es la fuente del derecho penal y de los diversos de las diversas ramas del derecho, tiene su fuente, tiene su base en los valores del Evangelio, gracias a que en el Imperio Romano fue el Evangelio, fue la iglesia la que impulsó dichos valores y dio origen al derecho romano cristiano. Entonces, enhorabuena por los abogados, por los juristas, por los fiscales y por todos los que se mueven en la rama legislativa, ejecutiva y judicial, ya que tienen su simiente en el derecho romano cristiano. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Dios te salve María, estrella del amor. Imploramos, Señora, tu auxilio de Estamos a los pies del Maestro. Bien, definitivamente es el Espíritu Santo quien guía a la Iglesia, ¿verdad? Una institución como la Iglesia no resistiría
tantos embates, tantas persecuciones, no resistiría el arrinconamiento del Imperio Romano, no resistiría todos estos 20 siglos de historia con cosas tremendas en contra de la iglesia. También hay que decirlo, pues con algunos errores y excesos, Dios mío, pero es la iglesia de Cristo, iluminada por el Espíritu Santo, protegida por la Virgen Santísima. Entonces hay que amar la iglesia, hay que conocerla, hay que orar por la iglesia, esposa de Cristo. Con la luna puesta debajo sus pies y con 2 estrellas que son su corona, una gran señal en el cielo se vio. Era una mujer que de sol Dios vistió, vino sobre ella el Espíritu Santo, con su poder el Altísimo. Bueno, y en este día dedicado al nombre purísimo de la Virgencita, tomemos la santa palabra de Dios. Primera carta de San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por disposición de Dios, nuestro Salvador, y de Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio. Eso que yo antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí porque yo no era creyente y no sabía lo que hacía. El Señor derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, esta primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo la comenzamos a meditar hoy en la liturgia, en la Eucaristía. Y me llama mucho la atención cómo el apóstol San Pablo es tan sincero, es tan humilde, es tan veraz, que dice: doy gracias a Cristo Jesús que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio. Es decir, Jesucristo lo capacitó. ¿Por qué? Porque antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, dice Pablo de sí mismo. Y dice Pablo: Dios tuvo compasión de mí porque yo no era creyente y yo no sabía lo que hacía. Eso decía Pablo de sí mismo. Así se veía él, pero Dios lo veía de otra forma. La misericordia de Dios nuestro Señor, que a pesar de las incongruencias y de las dificultades morales y toda la soberbia y orgullo del apóstol, o antes de ser apóstol, de Saulo, Dios sabía eso, pero no consideró todo eso, sino que lo capacitó. Dice: porque nuestro Señor me hizo capaz, se fió de mí, lo capacitó. Dios ve más allá de lo que tú mismo puedes ver. Tú a veces dices que no sirves para nada, que eres un desastre, que haces las cosas mal, que no eres capaz, que todo lo haces de manera equivocada, pero Dios ve otra cosa. Y Dios te está capacitando seguramente para una misión especial en tu familia, en tu trabajo, con tus seres queridos, con las personas con las cuales te relaciones. Dios ve algo diferente. Mientras tú te consideras de una forma,
Dios ve otra. Y Dios poco a poco ha puesto su unción sobre ti y te capacita y te ayuda para que vayas y des fruto y para que hagas las cosas bien. Pero todo lo hace Dios. Dice el Señor, dice el apóstol Pablo, Dios tuvo compasión de mí. Yo no era creyente y no sabía lo que hacía. Creer, asumir los valores del Evangelio, nos capacitan para hacer las cosas bien. No sabemos lo que hacemos cuando no tenemos cuando no tenemos los ojos fijos en Dios nuestro Señor, en el Santo Evangelio, en la Escritura, en el altar. Si nuestros ojos, si nuestra mente, si nuestra vida no está dirigida a Dios, pues todo lo demás se convierte en un completo desastre. Todo se desploma y por eso andamos para todo lado sin tener nada fijo. El Señor nos da consistencia. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos guía y nos ilumina, porque Cristo Jesús nos alimenta con su palabra, con su cuerpo y con su sangre, y ahí empezamos nosotros a caminar por el sendero justo. Pero Dios ve más allá. Tú ves de ti una cosa, Dios ve otra diferente. Entonces yo le pido al Señor que nos ayude cada día a ser muy sinceros, a poner de nuestra parte, y nuestro Señor nos guía, nuestro Señor nos ilumina. Mientras tú ves desastres en lo que haces y en tu vida, Dios ve mucho más allá y comprende la lucha de tu corazón, y Dios ve tu liderazgo, y Dios sabe de que eres capaz, y poco a poco te está capacitando. Bueno, queridos hijos, que el nombre purísimo de la Virgen Santísima lo pronunciemos hoy y que nos refugiemos en ella y en su amado Hijo Jesucristo. Amemos la Iglesia, conozcámosla e integrémonos a ella. Un abrazo especial para ustedes, feliz viernes, feliz fin de semana.